Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen. En este canal te encontrarás con recetas deliciosas, fáciles de preparar y truquitos de cocina. Hoy te voy a enseñar cómo hacer croquetas de arroz con queso, que son riquísimas. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar varios truquitos para que tus croquetas mantengan su forma y no se desbaraten cuando las cocines. Además te voy a enseñar cómo hacer una salsita para acompañar estas croquetas que queda para chuparse los dedos. Así que comencemos. En este envase tengo 2 tazas de arroz que lo tenía en la nevera porque lo cociné ayer. Y un truquito muy importante para hacer esta receta es usar arroz que esté completamente frío y que no esté demasiado húmedo. El arroz debe estar bien cocido, pero con una consistencia que permita moldearlo sin problemas. Para condimentar las croquetas necesitamos 4 ramitas de cebolla, 4 dientes de ajo y medio pimentón rojo. Para ahorrar tiempo voy a usar este procesador de alimentos que me saca de apuros. Pulsamos varias veces y así deben de quedar nuestros vegetales, en pedacitos bien chiquitos. En un sartén calentamos 2 cucharadas de aceite, añadimos los vegetales y reducimos la temperatura para que no se vayan a quemar y se cocinen bien despacito. Cuando la cebolla tome un color transparente, le adicionamos una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta molida, un cuarto de cucharadita de cúrcuma y si te gusta el picantico le puedes echar una pizquita de pimienta roja. Revolvemos bien para que todos estos condimentos se impregnen. Cuéntame en los comentarios qué otros condimentos usarías para sazonar estas croquetas. Estos ingredientes le dan un sabor extra delicioso a esta receta. Cuando todo esté cocido, lo retiramos del fuego y cuando se haya enfriado, lo adicionamos a nuestro arroz. Ahora es el momento de agregar el queso rallado. Puedes usar tu queso favorito o el que tengas en la nevera. Agregamos aproximadamente media taza de queso rallado a la mezcla. Si te gusta la cocina y te encanta explorar nuevas recetas, suscríbete a este canal y así podrás aprender truquitos para mejorar tus recetas, comer rico y deleitar a todos en tu casa. Para unir los ingredientes vamos a batir un huevo y se lo adicionamos a nuestra mezcla. Esto mantendrá nuestras croquetas de arroz unidas. Otro ingrediente que ayuda a que nuestras croquetas salgan perfectas son las galletitas saltinas. Si no tienes galletitas, también puedes usar pan rallado. Esto ayudará a absorber la humedad y que las croquetas se formen muy bien. Y lo que vamos a hacer es usar el procesador de alimentos para moler estas galletitas. También las puedes aplastar con un rodillo y tener los mismos resultados. Pulsamos varias veces y así deben de quedar estas galletas. La idea es que queden bien moliditas, como la arena. Aquí tenemos un cuarto de taza de galletas molidas que se las adicionaremos a la mezcla y media taza que vamos a reservar. Agregamos las galletas molidas a nuestra mezcla. Para darle un toque de frescura, vamos a añadir 4 cucharadas de perejil fresco picado y mezclamos muy bien hasta que todos estos ingredientes se incorporen. Este es el momento de probar la sal. Aquí le puedes adicionar más sal o pimienta molida dependiendo de tu gusto. Si deseas experimentar con otros condimentos como hierbas secas o especias, este es el momento perfecto para hacerlo. Una vez que la mezcla esté lista, la dejamos reposar durante unos minutos y esto permitirá que los sabores se integren y la mezcla se compacte un poco más. Ya han pasado 10 minutos y es hora de darle forma a nuestras croquetas. Para que me queden del mismo tamaño voy a usar esta cuchara de helado. Con las manos limpias vamos a formar las croquetas y aquí va otro truquito. Para que no se nos peguen en las manos, nos las mojamos con agua. Tomamos una porción de la mezcla y formamos una croqueta en forma de un cilindro pequeño. Puedes hacerlas del tamaño y forma que prefieras. Pero asegúrate de que todas sean del mismo tamaño para que nuestro plato se vea más armonioso. En total salieron 19 croquetas y la mitad las voy a pasar por huevo y galleta molida. Y el resto las voy a cocinar así como están, porque quiero mostrarte cómo queda la textura por fuera y cómo se cocina. Aquí tengo un huevo batido y una taza del resto de las galletas molidas. Primero cubrimos la croqueta con el huevo
y lo escurrimos bien. Luego la pasamos por la galleta molida y nos aseguramos de cubrirla completamente con una capa bien uniforme. Están quedando súper lindas y me gusta cómo se ven los vegetales, especialmente el toque que le da el perejil. Si no te gusta el perejil, lo puedes reemplazar por cilantro. Calentamos suficiente aceite en un sartén a fuego medio alto. Una vez que el aceite esté caliente, colocamos unas pocas con mucho cuidado en el sartén. Estas que estoy fritando primero son las croquetas que cubrimos con huevo y las galletitas. Las fritamos hasta que se doren y estén crujientes. Normalmente esto toma de unos 3 a 4 minutos. El tiempo de cocción depende del tamaño de tus croquetas. Cuando se vean doraditas o el color que quieras, las volteamos para que se terminen de dorar. Y luego las colocamos sobre papel toalla para quitar el exceso del aceite. Ahora vamos a fritar las croquetas que no cubrimos con huevo. Tiene una forma compacta y el aceite está bien caliente. Me gustan más estas, las que no cubrimos con huevo y las galletitas. Prepáralas y me cuentas qué vegetales usaste para hacer estas croquetas. Pero todavía nos falta preparar la salsita para complementar estas deliciosas croquetas de arroz. Para eso necesitamos 2 cucharadas de salsa de soya, una cucharadita de vinagre. Yo estoy usando vinagre de manzana, pero también puedes usar vinagre blanco o vinagre de arroz. Media cucharadita de aceite de ajonjolí, un diente de ajo bien machacado, una ramita de cebolla cortada bien finita, media cucharadita de jengibre rallado, una pizquita de pimienta roja. Mezclamos bien estos ingredientes. No veo la hora de probar estas croquetas con la salsita. Acuérdate que estas croquetas se comen calienticas con la salsa de tu preferencia. Según cómo se ven, yo prefiero las croquetas que no las cubrí con el huevo y las galletitas. La textura se ve más crujiente. Espero que te haya gustado esta receta de croquetas de arroz con queso. Son una opción sabrosa que seguramente complacerá a todos en tu mesa. Recuerda que puedes ajustar los ingredientes y condimentos según tus preferencias personales. Espero que hayas disfrutado de este video y que te animes a preparar esta deliciosa receta en tu casa. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus resultados. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte y seguir descubriendo más recetas deliciosas. Hasta la próxima, mi gente linda. Buen provecho. Chao.